Hola y bienvenidos a un nuevo estudio de la palabra de Dios para nosotros los escogidos. El tema que quiero desarrollar con ustedes el día de hoy es acerca de cómo triunfar en las pruebas. Antes de empezar, quiero darle de una vez la solución que da Jesús, por si usted no quiere quedarse a todo el estudio, que se lleve de una vez esta parte que es sumamente importante. Jesús, después de resucitar, empieza a restaurar a Pedro y en Lucas 22 vemos cómo lo llama aparte y le da las siguientes palabras. Versículo 31. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes, pero si fue como si fueran trigo. 32. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Ok, número uno, van a venir pruebas sobre todos, eso es seguro. Y entonces Jesús le da aquí el cómo salir triunfado de las pruebas. Primero, que la fe no falte, al contrario, debe ser fortalecida. Entonces, mientras usted está en la prueba, pídale a Dios fe, pídala en abundancia para que su fe no falte. Y cuando falla, debe de arrepentirse. Arrepentirse es el movimiento de volver a el camino correcto y luego vamos a fortalecer a nuestros hermanos. Es un testimonio, si usted ha pasado por una enfermedad, puede ayudar a aquellos que están pasando por una dolencia, porque los entiende desde el dolor que usted sufrió. Si usted pasó por problemas económicos, puede ayudar a esas personas que están padeciendo o careciendo del bien económico. Si usted pasó por un problema sentimental, una ruptura, familiar, usted puede apoyar a esas personas una vez usted haya salido victorioso. Y entonces quiero que leamos Romanos 12:2 y que lo tome en cuenta siempre que ande en estas pruebas. Que le voy a leer la parte final, 12:2, usted lo puede leer despacio, pero dice que la voluntad de Dios para nosotros, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Y por qué le hablo de la voluntad de Dios? Porque Dios permite estas pruebas y estas pruebas son como un beneficio adicional para que nosotros podamos ir avanzando en nuestra relación con Dios. Que esta relación con Dios sea llena de su amor y de su misericordia. ¿Y dónde nos podemos fortalecer? Estudiando su palabra. Para eso hacemos este tipo de estudios, para que si usted no tiene el tiempo, la dedicación, pues lo escuche y vaya aprendiendo y poco a poco vaya introduciéndose a leer la Biblia. En Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 6 dice, ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. 8. A quien amáis sin haberle visto. Así que un cristiano no es solamente una persona que en algún momento de su vida creyó en la verdad acerca de Jesucristo, ya que la Biblia define que el cristiano es una persona que ama a Cristo. Y si usted se define como una persona que ama a Cristo, por consiguiente usted es un cristiano. Entonces, y vamos a tener problemas. Siempre vamos a tener problemas. Job 14 dice que aquel que es nacido de mujer vive constantemente en problemas. En el Salmo 97:10 dice, los que aman a Jehová aborrecen el mal y eso le va a crear problemas. ¿Por qué? Porque no somos como lo que ven los demás personas, les parecemos raros, diferentes. Recuérdese usted que Jesús en el Getsemaní sintió ansiedad, tristeza, miedo, angustia, porque en su mente sabía la paliza que le venía en lo físico y en lo espiritual en el momento en que sea capturado. Porque el diablo quería matarlo antes de que él llegara a la cruz, porque sabía que en la cruz iba a perder todo derecho. Y entonces lo trató de matar de la manera humanamente posible.
pero la fortaleza de Dios siempre fue manifiesta. Incluso cuando Jesús ya no pudo con la cruz, apareció José de Arimatea para cargarla. Y eso es lo que nos da una esperanza a nosotros, que Dios no va a mandar una prueba más grande de la que podamos soportar. Y yo sé que el vivir en una enfermedad, y máxime si es una enfermedad terminal, es muy difícil. No tener para comer es muy difícil. No tener para pagar los recibos es muy difícil. Estar en una relación lastimada o fracturada con familiares o parejas es muy difícil, pero el amor hacia Dios cubre todas estas falencias y le podría enseñar, por ejemplo, en Segunda de Reyes, una esposa de un profeta. El profeta se murió, ayudante de Eliseo, y dejó una deuda enorme y se iba a llevar a los hijos como esclavos, hombre de Dios. Y entonces la mujer fue a solicitar ayuda del profeta y el profeta le dijo que a su mano que tenía y era solo aceite y ella fue a prestar un montón de envases y todo el aceite que ella recaudó fue suficiente para pagar la deuda y asumo yo que para vivir más tiempo. Cuando Eliseo llegó a la casa donde no había más que para hacer una hojaldra para comer, le dijo que le diera él primero y después sobreabundó. Y así es Dios. Dice que no nos preocupemos por qué comer y qué vestir, porque Él va a cumplir esas necesidades. Las pruebas son para subir de nivel y la prueba máxima de un ser humano es la de Job, por ejemplo, donde fue llevado por un proceso muy difícil y muy dificultoso para llevarlo a un nivel más alto en la vida espiritual. Y la prueba final que todos vamos a recorrer es clavar nuestra carne en esa cruz para que nosotros seamos resucitados juntamente con Jesús. Acompáñeme a leer Juan 14, 9 y 10 de lo que le pasa a Jesús antes de ir a la cruz. Leemos en Juan 14, 9, dice: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y no sabes quién soy, porque me has visto al Padre, entonces ¿cómo pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no creen que yo soy del Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Y esta es la enseñanza máxima del poder de las pruebas, que el Padre va a llegar a vivir en nosotros. El Padre y Jesús y el Espíritu Santo, porque son todos uno. Deuteronomio nos lo dice. Lo que pasa es de que se nos muestra de diferentes facetas para que lo vayamos conociendo, pero Dios es uno solo. Y entonces, cuando nosotros tenemos la certeza de que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo van a vivir en nosotros, a pesar de las pruebas y de los contratiempos, nosotros vamos a llegar a sobresalir. Y entonces, si usted, por ejemplo, tiene problemas como hermano o creyente, no importa qué tipo de pruebas esté pasando en lo familiar, con pareja, en lo sentimental, con amigos, problemas económicos y enfermedades, o le están hablando o levantando falsos testimonios, el propósito de las pruebas es para purificar su fe. Jesús mismo nos dice que la fe no debe faltar y el arrepentimiento dentro de la prueba. Entonces, una de las características de las pruebas es preguntar no el por qué, sino el para qué. ¿Qué beneficio nos va a dar? No es lo mismo una prueba para un niño que está estudiando kinder, que es pintar y que no se salga de la raya, a una persona que pueda estar en una universidad. O sea, los lineamientos y las enseñanzas son diferentes. Acompáñeme al libro de Santiago en el capítulo número 1, en el versículo número 2, y dice: Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérense con un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que
Dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, sean perfectos y complejos y no les hará falta nada. En el versículo 12 les digo, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de Dios que ha prometido a los que le aman. Y esta es una ventaja, porque pruebas, dice, como le dije en Job 14:1, dice, el hombre nacido de mujer es corto de días y lleno de sinsabores. O sea, problemas siempre van a haber, siempre van a haber. Pero entendamos que la importancia es quién está detrás de las pruebas, ayudándonos a atravesarlas. Aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno porque Jehová es mi pastor. Pablo vivió en carne propia un montón de pruebas. Estaba en la cárcel en Filipos y lo acaban de azotar y empiezan a cantar y alabar a Dios porque eso es un formato de vida. En las pruebas debemos de alabar y adorar a Dios y no es cantar música, sino es glorificarlo porque Él es santo, Él es digno y Él siempre nos va a proteger. En 2 Corintios 4:8 leo, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Así que también nosotros debemos saber que van a venir problemas en diversas áreas de nuestra vida. Problemas en la familia, en el trabajo, con nuestros amigos, pero incluso van a perseguirnos como creyentes. Ya se está dando este efecto en algunos países de África y de dominio de la religión musulmana donde no permiten a los creyentes desarrollar su fe. Pero si todas las religiones nos llevan a Dios, ¿por qué atacan directamente a los cristianos? Porque un cristiano, definimos, es aquel que ama a Cristo. No es una religión, es una relación. Daniel dice que 3 veces al día mantenía su oración en la mañana, dándole gracias a Dios, dándole la honra, agradeciéndole por un nuevo día, a las 3 de la tarde cuando era la oración y en la noche cuando era dándole gracias por la terminación. Imagínese usted la prueba de que usted es una persona que no tiene ni tobillos ni piernas y anda por donde usted vive, un hombre que da vista a los ciegos, limpia a los leprosos, sanó a una mujer con flujo, expulsó a una mujer endemoniada, liberó a un hombre que vivía en los cementerios, resucitó a un hijo de una mujer, desde la caja lo sacaron y sacó de la tumba a un hombre que tenía días de muerto. Y usted lo miraba frecuentemente en donde usted podía pedir limosna. En Hechos 3 leemos la historia del mendigo que no recibió durante ese periodo de tiempo de Jesús, de los 3 años y medio que estuvo Jesús, su milagro. Tuvo que esperar un poco más de tiempo, pero después se le aparece Juan y Pedro a la hora, como a las 3 de la tarde, dice, y él les pide dinero y Juan y Pedro, quebrados, le dicen, no tenemos dinero, pero tenemos la orden de parte de Dios de que tu paciencia y tu prueba ha llegado al fin y lo toma de la mano y lo levanta. Y dice que mientras se va levantando se le van haciendo los tobillos y los pies. Y entra danzando y cantando y alabando con ellos al templo. Y de eso se tratan las pruebas, que una vez finalizada, no solo le demos la gloria a Dios, sino durante la prueba también, pero cuando terminemos podamos restituir a los hermanos que están pasando en pruebas. Las pruebas son para bendición. Las pruebas o las pasamos o las reprobamos y las repetimos. El pueblo de Israel salió de Egipto y pasó 40 años vagando en el desierto. En Números 33 usted puede ver todas las paradas que hicieron, incluso como su corazón no recibió la gratitud de recibir la comida de que era el maná. Y yo de veras como humano los entiendo, que había maná en la mañana, maná en la tarde, maná en la noche. Y yo quiero creer delante de Dios que cada vez que lo comían sabía diferente, porque
O sea, aguantar durante tanto tiempo, eso, por eso es que tenían ganas de carne, una carnita asada, con choricito, un pollito asado, y les causó un terrible daño, que enojaron a Dios, incluso hubo una mortandad, que murieron más de 3000. Pero abriendo de ese paréntesis, ya que me metí en ese lío, usted va a Hechos cuando Pedro empieza a predicar y ¿cuántos se convierten? A 3000 personas. Entonces, las pruebas son para bendición de Dios, para glorificar su nombre y para alabarlo porque Él es digno y santo. Y entonces dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación cuando ha resistido la prueba. ¿Usted tiene que vencer al diablo? No, solo hay que resistirlo. El diablo ya fue vencido en la cruz. Así que cuando su mente vengan esos pensamientos, porque ahí se van a formar, porque van a salir de su corazón, porque su corazón es la maldad que hay y está brotando hacia su mente, ahí es donde usted tiene que resistir. Métase a leer la palabra de Dios, métase a estudiarla, que ella la va a transformar. Yo le recomiendo siempre que empiecen a leer un capítulo diario de Proverbios. Si usted no entiende la Biblia, ahí va a entender lo fácil que es, que dice que si uno se suena mucho, le sangra la nariz. Y entonces eso es verdadero. Y así va aprendiendo cosas normales de la vida. A través de la palabra de Dios le va a ir revelando más y más y más. Y va a ser bienaventurado aquel que pase pruebas y que resista. Porque el propósito de las pruebas es producir paciencia. Pacientemente esperé yo a Jehová. Y el fruto del Espíritu es la paciencia. Una semillita entra en la tierra oscura, sola, fría, alejado de todo y tiene que pasar un tiempo recibiendo el agua que representa la palabra de Dios para que empiece a destrozar su coraza y empezar a echar raíces primero hacia abajo y después hacia arriba en busca de la luz de Dios. Y ese es un ejemplo que nos da la prueba. Usted está todavía en esa maceta, enterrado, oscuro, frío, solo, sola. Acuérdese que la semilla tiene que morir para dar fruto. Y usted va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y no permita, como lo dice la parábola del sembrador, que el enemigo le robe la palabra de Dios. Sea usted victorioso y métase de cabeza con Dios a estudiar su palabra. Dios lo bendiga.